después del lindo panel de la mañana, me parece que este puede tener una linda continuidad con el que empieza ahora a esta hora. El nombre del panel es Dispositivos clínicos en sujetos privados de libertad. Y me parecía interesante porque acá con los panelistas resolvimos que cada disertante va a exponer un ratito y después vamos a intentar hacer como una especie de interacción, diálogo, interactuar entre las distintas exposiciones y con la coordinadora. Yo lo único que quería, me parece interesante retomar un poco como 3 o 4 claves que se propuso esta jornada, porque me parece que son como núcleos densos que atraviesan todas las prácticas, se ven en las instituciones o en los contextos que se den, ¿no? Que es esto de poder ver esa tensión, y me parece que es un núcleo, como dicen ustedes, a desarmar, ¿no? A deconstruir. ¿Qué es esto de clave clínica política? ¿Qué significa una clave clínica política? ¿Y qué discursos y qué perspectivas, dice la convocatoria, que puedan problematizar en aquellos espacios las verdades absolutas? Eso me parece como que es un tema interesante en los debates, ¿no? Y cómo esa clave, comillas, clínica política, a su vez tiene relación con una ética en la intervención de cualquier profesional. Y en las intervenciones y en las interpretaciones y en las percepciones. Y bueno, y en este sentido, en la particularidad de este panel, ¿quiénes son estos sujetos que intervienen, que están en relación, en tensión, en conflicto, en contradicción con la problemática de niñez, la problemática del sujeto privado de libertad y otros? Así que vamos a empezar con una de las expositoras, con Laura. Laura Peretti, que es psicóloga, es integrante del dispositivo interdisciplinario de salud mental en cárceles, dependiente del Ministerio de Salud, y es docente de la Facultad de Psicología de la UNR. Jerónimo Ferreira, que también es psicólogo, es integrante del equipo interdisciplinario que trabaja en cárceles y también es docente de la Cátedra de Psicología en el ámbito jurídico forense de la Facultad de Psicología de la UNR. No me olvidé de nada, ¿no? Y Carolina, que es la que está sentada al medio, también es psicóloga, es profesora de psicología y es docente de la residencia, docente del profesorado de psicología de la Facultad de UNR y trabaja en el servicio penitenciario de la provincia de Santa Fe como psicóloga. Y además trabaja en el organismo técnico criminológico. ¿Está bien dicho? Bueno, así que empezamos por Laura. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación, por este espacio de encuentro, de poder dialogar sobre nuestras prácticas, que no es casual que estemos nosotros y nosotras con pertenencias distintas de cada uno, trabaja en un equipo diferente. Es el mismo contexto de trabajar con personas privadas de la libertad, ambulatoria, y cuando digo ambulatoria es que a mí me gusta agregar esa palabra porque significa que están privados del derecho a la circulación, pero no de los derechos humanos. Y cada uno trabaja en un equipo diferente, entonces vamos a trabajar, a contar, a transmitir un poco las pertenencias de nuestros equipos. Yo voy a empezar por el equipo al cual pertenezco, que es el DIS, así en esa sigla, Dispositivo Interdisciplinario de Salud. Y mi idea es empezar con una historización del equipo, cómo surge, y en relación al tiempo de la cárcel y al tiempo de la clínica. El tiempo de la clínica como disruptivo. Así que es un poco lo que preparé para
para esta jornada. Voy a empezar por una cita de Foucault que dice: el concepto de dispositivo no es algo abstracto. En tanto red de relaciones de saber-poder, existe situado históricamente, espacial y temporalmente, y su emergencia siempre responde a un acontecimiento que es el que lo hace aparecer. Bueno, por eso me interesaba también transmitir los acontecimientos que hicieron surgir el dispositivo de salud en la provincia de Santa Fe. La Ley de Salud Mental Provincial, 10.772, fue sancionada en el año 91 y parcialmente reglamentada en el 2007. Parcialmente porque se reglamentaron 13 de los 29 artículos. El artículo 23 planteaba la creación de los departamentos de salud mental en cárceles. Ese artículo, el 23, exigía asistencia integral de personas con trastornos o alteraciones en su salud que se encuentren condenadas o detenidas bajo el proceso penal. En el año 2001, la crisis económica, política, social que sufrió nuestro país trajo como consecuencia la reducción de camas de internaciones en hospitales psiquiátricos. En ese momento se propuso crear una cárcel en la colonia de Oliveros, en el 2001. Ante esto hubo resistencia por parte de los trabajadores, del pueblo de Oliveros en general, y se forma la Comisión de Trabajadores de Salud Mental. Esto fue antecedente para la creación de la Dirección de Salud Mental en el año 2003. Viene también otro antecedente muy fuerte de la provincia, que fue las inundaciones de Santa Fe. Entonces esto da lugar a que se cree, porque antes la dirección era un programa de salud mental. En este mismo año, con la creación en el 2003 de la Dirección de Salud Mental, se desiste de la idea de crear la cárcel en Oliveros. Las autoras Faraone y Valero, que son de la provincia de Buenos Aires, pero son quienes teorizaron sobre el dispositivo interdisciplinario de salud en cárceles, ellas plantean que desde 2004 a 2011, en la provincia de Santa Fe, en la Dirección de Salud Mental, hay un periodo de sustitución de lógicas manicomiales, abarcando el hospital psiquiátrico, la unidad psiquiátrica penal y la cárcel. En el año 2004 se creó la implementación del programa de salud mental para ciudadanos detenidos o bajo medida de seguridad, y tenía 4 direcciones de trabajo: los departamentos de salud mental en cárceles, que después devienen los DIS, la asistencia en comisarías, la sustitución y cierre del pabellón psiquiátrico de la cárcel de Coronda y la conformación de juntas especiales. Todo esto bajo un mismo programa. En el 2005, el 11 de abril puntualmente, ocurrió la masacre de Coronda. Un motín que trajo la consecuencia de 14 personas muertas, fue entre internos que eran de Rosario e internos de Santa Fe. Y este fue un punto de inflexión para que ingresen trabajadores de salud mental a las cárceles. La masacre de Coronda, conocida así, ¿no? En un inicio el equipo contaba con más de 30 psicólogos que ingresaban a las cárceles, y en ese mismo año inició el proceso del cierre del pabellón psiquiátrico del Corralito, también nombrado como el pabellón que estaba dentro, un pabellón psiquiátrico que estaba dentro de la cárcel de Coronda, la unidad 1, que era la particularidad de personas privadas de libertad con padecimiento psiquiátrico severo. En el 2008 se crea un documento básico, que mis compañeros acá podrían después también conversar sobre esto, porque ese documento fue creado por el Ministerio de Seguridad y lo que generaba tenía que ver con una política penitenciaria progresista. ¿Esto qué quiere decir? Que empiecen a haber otros actores externos que circulen por las cárceles. Este documento básico tenía 5 principios: reducir los daños, abrir la prisión a la sociedad, democratizar la prisión, promover y asegurar derechos, y por último, reintegrar socialmente a pesar de la prisión. O sea, había garantizado, se daba por sentado que hay un sufrimiento que la misma cárcel produce. Bueno, no se puede cerrar esta institución, entonces, ¿qué hacemos? Generamos la apertura de otros actores para que ingresen. Y esto fue importante porque a partir de este documento, la circulación de los trabajadores de salud pudieron tener una facilidad para ingresar.
El año 2009 fue el año donde se crea un convenio interministerial entre salud, seguridad y derechos humanos. Y a partir de este año se nombra el DIS como dispositivo interdisciplinario de salud. Bueno, un poco esto fue la historización para visibilizar una historia reciente, porque hablamos de 10 años atrás, que ubica estos acontecimientos puntuales para el avance en la formalización de los dispositivos. En el inicio, así como si fuera mítico, allá y entonces existió una política pública que posibilitó la creación de dichos equipos. Una materialización pionera en relación a otras provincias, porque la provincia de Santa Fe en este sentido es pionera, no existen trabajadores de salud que ingresen a las cárceles, son los mismos del sistema penitenciario, de justicia. Entonces, bueno, es algo que se reconoce a nivel país, por eso esta experiencia de que haya sido formalizada por Faraone y Valero es importante. Y el sostén fue, y sigue siendo también hoy, más allá de los debilitamientos, y sobre eso después me voy a referir, el inicio y la continuidad sigue siendo garantizar el derecho a la salud de la población privada de libertad ambulatoria y en la posibilidad de un trabajo clínico. Esta es la diferencia, ¿no? No es un tratamiento que tenga que ver con los penitenciarios, sino con la clínica. Con quien lo consienta. En ese sentido, queda por fuera de la obligatoriedad que a veces pretende el discurso jurídico, como por ejemplo que haya una asistencia terapéutica como condición de la libertad. Bueno, actualmente los dispositivos se sostienen con la necesidad de ser repensados, de reinventarse en sus dinámicas de intervención, dado que la población penal creció, hay nuevas cárceles, las cárceles que están aumentan, tiene que ver con, después ellos lo van a desarrollar, con el populismo punitivo, con el avance de la criminalización, con la doctrina de tolerancia cero, todos conceptos que aumentan el encierro, y no así el aumento de profesionales. Entonces, en ese sentido, hay un desfasaje entre las posibilidades de intervención. Y veníamos conversando con Jero y con Caro en el viaje de un concepto que es en realidad poético de Julián Axat, que él publicó un libro que se llama Cuando las gasolineras sean ruinas románticas. Algo que está en ruina y que puede llegar a ser, a advenir como otra cosa. Entonces, bueno, estamos en ruinas un poco en ese sentido como equipos, y qué podemos inventar o qué debate nos podemos dar para fortalecernos o para generar otras instancias, dado que la clínica individual es una pretensión y no es que no tenga que estar, pero bueno, ¿qué otros movimientos podemos generar? En ese sentido, desde el 2016 empezamos un espacio colectivo en la Unidad 6, se llama Las Bastarrillas son nuestras, y tiene que ver con la posibilidad del encuentro en un espacio que circula a partir de la invitación a escribir, pero que suceden otras cosas. Bueno, en relación al tiempo de la institución penitenciaria, a ver cómo lo puedo acortar un poco para no extenderme. Bueno, la bastarrilla tiene la posibilidad de generar lazos afectivos, que ese me parece que es el primer efecto, que la institución no genera, porque es una institución donde predomina la crueldad, el destrato, la individualidad, ¿no? Foucault dice la anatomopolítica de los cuerpos, esto de fragmentar para disciplinar, para observar. ¿Cómo? Para gobernar, tal cual. Y en este sentido el dispositivo colectivo intenta justamente que no sea un dispositivo de dominación, sino de liberación, en el sentido de poder desplegar aquellas cuestiones que tienen que ver con emociones, con recuerdos. Y un poco también antes lo charlaba con Julián, cómo inscribir estos dispositivos en lo jurídico, porque la pretensión cuando llega el pedido de un tratamiento es que sea uno a uno. Hay una exigencia por el tratamiento individual y consideramos que lo colectivo tiene efectos de la clínica, de la posibilidad de lo terapéutico también, ¿no? En los efectos que se generan y que se van inscribiendo también. Hay uno de los participantes que publicó un libro, y
bueno, eso es también que su nombre circule. En realidad él eligió un seudónimo, que también es todo un efecto en relación a su nombre propio, pero cuando no es con seudónimo, también cómo el nombre circula desde otro lugar, dado que está marcado por la criminalización, ¿no? El nombre que circule en las noticias, esto que se demoniza, y aparece desde otro lugar el nombre más relacionado con la potencia. Ese es uno de los efectos. Pero bueno, con el tiempo yo había armado algo en relación a pensar la institución como el tiempo, como si el tiempo estuviera detenido, el tiempo que no pasa, con dos caras de la temporalidad institucional, que una es la del tiempo detenido, quien cuenta los días para que llegue un momento que tiene que ver con la libertad, y a veces llega ese tiempo y la libertad no llega. Hay algo del tiempo pausado, y hay algo en relación al tiempo más vinculado a lo freudiano con el tiempo de lo siniestro, ¿no? Hay algo de una cara de la institución que es vertiginosa, que tiene que ver con el tiempo del trauma, con el horror. Hay algo de esto que de lo cotidiano se vuelve ajeno, lo impensado ocurre, la incertidumbre también domina la escena subjetiva, y esa cara de la temporalidad me parecía importante ubicarla. Ulloa plantea que la crueldad es el desamparo, mayor en que puedan estar sumergidas las víctimas, y el eje del dispositivo cruel es la mentira. Algo de esto aparece también como este tiempo institucional. Y otro tiempo, que es un tercer tiempo que tiene que ver con lo grupal, es, en este sentido también ubicó a Ulloa cuando dice la ternura, como tercero de apelación, los suministros de la ternura son tres: el abrigo para los rigores de la intemperie, el alimento para los del hambre y el buen trato como basamento del sujeto comunicacional. Este tercer tiempo, que tiene que ver no solamente con el espacio del DI, sino con todos aquellos que ingresan a generar talleres, produce un vínculo humanizante, poder tratar al otro, también los compañeros desde sus lugares, ¿no? No es exclusivo de los espacios colectivos, pero hay algo ahí de una escena que permite otro tiempo, que es el tiempo del encuentro, también de la sublimación, la posibilidad de que no sea encontrarse para hablar de la causa jurídica, ¿no? Sino que circulan otras temáticas. Y por último, el tiempo de la clínica. Esto me parecía también interesante ver los efectos, porque a partir de la temporalidad de la clínica psicoanalítica aparece otra escena. Hay una viñeta de Quino que es hermosa, que es el sueño de un preso, y la viñeta se abre y el sueño puede romper la estructura de la cárcel. O sea, el celador queda fuera de su viñeta y hay una doble temporalidad y una doble espacialidad. Se trata de una temporalidad que no es lineal ni en serie. Escapa a todo tratamiento posible de periodos judiciales y también sobre las pretensiones esperables de lo que se diga. Que alguien hable no implica que hable de su causa jurídica. Sobre esto lo hemos conversado también. El sueño, como vía regia, nos acerca a la verdad, que siempre es singular. La posibilidad de poder escuchar relatos de sueños, cuando hay un trabajo de entrevistas, presenta de diferentes maneras la escena de la libertad. Estar al aire libre, el encuentro con seres queridos. Por ejemplo, el sueño de un paciente que estaba bailando cumbia con su madre recientemente fallecida. Hay un tiempo disruptivo que rompe y construye la posibilidad de escribir una historia. Y a partir de ahí es posible una lectura hacia el presente y el porvenir. Este tiempo de la clínica no es exclusivo de lo individual. En lo grupal también aparece esta posibilidad de la invención. Y es la trama vincular donde se puede salir de los espacios de dominación-subordinación. Y bueno, para cerrar una cita, así como abrí con Foucault, cierro con Mazota. El psicoanálisis no es un parloteo sobre el hombre, es la práctica de su sujeto. Como tal, estará siempre aliado, lo quiera o no, a toda empresa de liberación. Ubicar el psicoanálisis relacionado a la liberación me pareció brillante. ¿Quién lo duda? Práctica no libresca que en sí misma es lo que más se parece a un libro. El psicoanálisis, como los libros, es practicable en cualquier sociedad.
muchas gracias. Yo pensé que venía a cebar mate, ¿no? Pero te paso el mate. Bueno, es interesante cómo Laura empezó este recorrido histórico porque nos va a permitir situar algo que tiene que ver con el cambio de funcionalidad en relación a los psicólogos que trabajamos en las cárceles, porque la ley de ejecución penal, que es anterior a este siglo, que es una ley del año 96, habla ya de los organismos técnicos criminológicos, pero acá en la provincia de Santa Fe, esos equipos multidisciplinarios tenían otro nombre que marcaba claramente cuál era la función, no solo de todos los integrantes de distintas disciplinas, sino principalmente la del psicólogo. Ese grupo se llamaba Grupo Tratamiento y Clasificación. Así que si podemos situar, digamos, cuál era el lugar del psicólogo ahí, podemos retroceder un par de años a fines de los 70, en donde la cuestión era dar tratamiento o clasificar. Me parece que más o menos en la misma época en que se empieza a ver la potencialidad que tenía la ley de salud mental en relación a poder trabajar dentro de las cárceles, aquellos psicólogos que trabajamos en esos equipos empezábamos a interpelar ese rol. Y la herramienta que teníamos era tomarnos de la ley de ejecución penal como el lugar donde anidaban un montón de tratados internacionales de derechos humanos por herencia de la reforma de la Constitución Nacional en el 94. Y el nombre posterior a tratamiento y clasificación fue organismo técnico criminológico, que es la inscripción legal que teníamos. Pero desde ahí seguíamos funcionando con limitaciones propias de la ley, porque quedábamos capturados justamente por el sentido que le da la ley a la psicología. Digamos, la psicología dentro de la cárcel encaja rápidamente dentro del dispositivo tratamental, digo, con esto. El dispositivo tratamental, pensemos la normalización, la corrección del criminal o la normalización del niño, y el dispositivo tratamental es generar dispositivos individuales para que el sujeto que cometió un delito se cure y deje de cometer delitos, digo, como si fuera una comparación directa entre cumplir una condena y hacer un tratamiento individual. Nuestro trabajo alrededor del 2004-2005 lo que generaba justamente era esa interpelación, y en el 2008 logramos, a través de la intención política institucional de ese momento, inscribirnos a través de otro nombre, que es Equipos de Acompañamiento para la Reintegración Social. Esa nueva nomenclatura nos permitía pensarnos de otra forma, como sujetos trabajando con personas privadas de la libertad, y aparece esta nueva cuestión del acompañamiento, no como una cuestión del tratamiento, no como una cuestión de la relación uno a uno, donde a lo mejor lo clínico era lo que primaba, o lo que supuestamente tendría que haber primado, y empezamos a pensar cuestiones grupales. Dentro de estas cuestiones grupales, en la cárcel lo principal es la educación y el trabajo. La reforma el reglamento de la ley de ejecución penal toma esta nomenclatura y nos empieza a nombrar de alguna manera como equipos de acompañamiento. Yo les quería explicar algo del tema de la reintegración social, que tiene que ver con los 5 puntos básicos de ese documento básico, que no es una reintegración dentro del modelo de las ideologías como resocialización o reeducación, sino que era la posibilidad de pensar que la pena no puede durar para siempre y no es ilimitada, sino que hay un sujeto que cumple una pena por un delito que fue juzgado y que se reintegra a la sociedad a pesar de todo lo que pasa en la cárcel, esto que nombraba Laura.
En ese punto me parece que es central medir la magnitud que tiene la intervención de los equipos, no como psicólogos específicamente dentro de a lo mejor la tarea que tenían anteriormente, que era hacer informes criminológicos para entregar a la justicia, sino como justamente operadores que podían tener una escucha distinta respecto de estas personas que estaban sufriendo dentro de la cárcel. Ahora, todo ese recorrido generaba otra ganancia, que podemos decir a nivel técnico dentro de la cárcel. En la cárcel, el sujeto no solo está privado de la libertad ambulatoria, sino que se ven afectados un montón de derechos. Esta privación de libertad toca un montón de derechos. Justamente por esa razón, la ejecución de la pena planifica que de forma progresiva la persona privada de la libertad vaya accediendo a maneras distintas de cumplir la pena. Uno generalmente cuando piensa en la cárcel y piensa en una pena, dice, bueno, fue condenado a 10 años, por lo tanto, entra el día 0 y se va el día que cumple 10 años. La progresividad lo que ofrece es que esa persona pueda cumplir con distintas modalidades la pena. De hecho, cuando las personas salen con transitoria, están cumpliendo la pena. Cuando las personas salen con libertad condicional, también siguen cumpliendo la pena. Lo que ofrece ese sistema es un trato más humano, y en esto me parece interesante tomarlo y citarlo porque es Zaffaroni. Cuando Zaffaroni habla del tratamiento, no habla del tratamiento que se le ofrece a una persona en el sentido de salud, nada más. Lo dice, el tratamiento es un trato humano que le ofrecemos a esta persona porque vuelve a vivir con nosotros. La sociedad, dice, lo vuelve a receptar. De alguna forma, los operadores, en ese momento como operadores del equipo de acompañamiento para la reintegración social, por lo que interveníamos con la intención de generar espacios de recepción dentro de la sociedad que le permitieran otra forma de autopercepción de ese sujeto que salía privado de la libertad, que salía de estar privado de la libertad. Esto, como política pública, fue bastante recortado, porque si lo pensamos en términos de años, la cárcel no es tan antigua, tiene alrededor de 250 años, y esto empezó en el 2008, pero ya en el 2010 empezábamos a encontrar como detenciones o regresiones dentro de este plan de política pública. Laura decía política, dijiste progresista, ¿cierto? Esta política pública progresista en algún momento dejó de ser progresista y tuvo una detención, y hasta podríamos decir que fue regresiva para la calidad de la vida de las personas privadas de libertad. De alguna manera eso nos lleva como equipos a entrar, Laura decía que los equipos interdisciplinarios de salud disminuían en la cantidad de profesionales. En los equipos de acompañamiento lo que pasaba es que arribábamos a una desimplicación de la propia actividad profesional, como esto es una lectura que hago muy particular. Como en otro momento los psicólogos hacían informes y era tan importante poner el sello en un informe que decía las características de un sujeto que estaba privado de la libertad y por lo cual no podía volver con una salida transitoria, con una libertad condicional, el hecho de empezar a pensarnos dentro de otro rol hacía que fuera mucho más difuso aquella operatoria de poner el sello y firmar y clasificar personas. Entonces, es como que dentro de los propios equipos tendríamos que pensar que esos colegas, o pensarnos nosotros, íbamos perdiendo como la esencia misma de la psicología dentro de la cárcel. Es decir, si no hago esto, no soy psicólogo, digamos, esto lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer él. Si yo no hago un informe de psicólogos, no soy psicólogo. Y sin embargo, me parece que no pudimos leer la posibilidad de generar lazos
en otro tipo de dispositivos como los grupales que contaba Laura. A lo largo del 2012-2013, la propia institución empezó a generar nuevos lineamientos en donde la función del psicólogo tenía que ver nuevamente con recuperar aquella función del tratamiento y la clasificación. De alguna manera, aquello que se podría haber dicho que es un avance dentro de nuestra función desde una perspectiva de derechos humanos en la cárcel, empezaba a ser un retroceso. Y nos encontrábamos con que justamente la política penitenciaria dejaba de ser progresista. Hoy en día, los equipos de acompañamientos estamos bastante más reducidos en números, pero tenemos una ganancia. Se fracturó a partir del 2017 en dos funciones distintas. Los organismos técnicos criminológicos, que son aquellos también equipos multidisciplinarios que producen informes para la justicia, y los equipos de acompañamiento nos quedamos en las cárceles. Trabajadores sociales, psicólogos, terapistas ocupacionales y abogados, con otra mirada, o por lo menos, no sé, bueno, dudo que sea con otra mirada, por lo menos con la pretensión de generar otro tipo de miradas respecto a las personas que están privadas de libertad. Y en este momento, estos equipos de acompañamiento justamente están, parecido a lo que decía Laura, vaciados en la cantidad de profesionales. Este recorte, que no es un recorte económico, porque sí, es un recorte económico. Sí, es un recorte económico. El Estado recorta, sí, recorta justamente ahí. Es decir, genera funcionarios allí donde no se opera directamente con la población. Aquellos que tenemos contacto directo con la población, porque nuestro territorio es la cárcel, nuestro territorio es el encierro, el lugar del encierro, estamos recortados en el sentido de no tener ni la estructura ni los recursos suficientes como para poder llevar adelante políticas públicas de salud, de reintegración social, de inclusión educativa, de trabajo. Tal vez esto, digamos, amerita la pregunta, ¿será que justamente toda esta población de personas encerradas, que aumentó ostensiblemente a partir del 2016, puede ser? Sí. 15 se abrió la cárcel de Pérez. Claro, 15 se abrió la cárcel de Pérez y 2016 aumentó, Piñero pasó de tener 900 y ahora tiene 1800 personas privadas de libertad. Tal vez todo esto tenga un sentido dentro de este modelo, porque no podemos dejar de pensar que esto es un modelo económico. Y vuelvo. Es un modelo económico. Es un modelo económico de circulación. Seguramente si vamos a los medios de comunicación vamos a escuchar rápidamente cuando hay una emergencia de inseguridad el tema de las puertas giratorias. Cada vez que hay una emergencia de inseguridad, y este es el tema que había preparado, pero después con las compañeras acordé hablar de esta otra cosa. Esas emergencias de inseguridad promueven que hablemos de las puertas giratorias, pero nunca se hablan de las puertas giratorias que están al revés. Porque justamente estas personas que están privadas de libertad, la puerta giratoria es la que no es la que entran y salen, no salen, es la que cuando salen vuelven a entrar. Esa es la puerta giratoria. Porque dentro de este modelo social y económico no hay mecanismos que permitan, que faciliten la reintegración de las personas que fueron privadas de libertad. Digo, sí hay mecanismos, sí hay dispositivos, muy sutiles, individuales, o con poco impacto, vamos a decir, no individuales, algunos grupales, pero con poco impacto. Pero los mecanismos de reintegración social
son masivos. Generalmente uno tiene que pensar, digo, aquel que diseña políticas públicas, piensa en poblaciones. Y en este caso, lo que está pensado para esta población es el encierro. El encierro masivo. Esto me remite a la introducción del documento básico para una política penitenciaria progresista. En ese documento básico se construye a partir de un pequeño paper que es pequeño en extensión, pero si lo pueden ubicar, es del año 2007, revista Urbio, de Ecuador. El autor se llama Máximo Soso. Máximo Soso... Cuando venían manejando Laura, yo también le cebaba mano. Máximo Soso es el ideólogo de ese documento, es un criminólogo de la UNL, y ahí trata de enfrentar, digamos, como si fueran construcciones ideales, tipos ideales weberianos, un modelo correccional y un modelo de encierro total, y explica la cárcel con eso. La cárcel, dice, puede ser el modelo correccional, el modelo clásico del welfarismo, del estado de bienestar, la cárcel que va después de la Segunda Guerra hasta mediados de los 70. Ya termino, cierro. Disculpame. Esa cárcel es la cárcel que se pretendía correctora del sujeto encerrado. Y después el otro modelo, el modelo de encierro, el modelo neoliberal, que se empieza a desarrollar más en los países centrales, pero que acá en la Argentina llegó en 2010, más o menos. Y ese encierro total lo único que planifica es espacio de encierro y que las personas estén encerradas, y por lo tanto evita que alguien cometa un delito solo por el hecho de estar encerrado. Entonces tenemos que pensar qué modelos queremos. Y cuando digo tenemos que pensar qué modelo queremos, tenemos que pensar no solamente lo que pasa dentro de la cárcel, sino cómo actuamos. Voy a retomar lo que decías. Esto de los núcleos densos que atraviesan las prácticas. ¿Cómo actuamos en la sociedad? Porque justamente donde se da la lucha es en la opinión pública. Justamente el punto donde tenemos que pensar qué decimos y dónde intervenimos como psicólogos comprometidos también es en la opinión pública. Porque en la opinión pública se genera la idea del miedo a la inseguridad. Y el miedo a la inseguridad es lo que nos tiene aterrorizados. Pero voy a dejar acá si después seguimos conversando de esto. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. La verdad que está muy bueno estar acá compartiendo este espacio con mis colegas y todos ustedes. Bueno, yo voy a ubicar mi trabajo, o sea, como ya dijimos antes, los tres pertenecemos o trabajamos en el mismo territorio. Yo brevemente traté de escribir un parrafito que titulé La cárcel. Y voy a recordar cuál es el territorio en el que nosotros trabajamos. Los lugares de detención representan el encierro. Se apropian del tiempo y de su administración. Regulan la vida de las personas allí detenidas. Controlan la ingesta de alimentos, el sueño, la actividad física y los vínculos intra y extrainstitucionales, o sea, la totalidad de las actividades que rigen la vida diaria. En los establecimientos penitenciarios se pone en juego esta tensión que controla y regula lo permitido y lo prohibido. Se despliegan diferentes formas de violencia, simbólica, institucional, física. Se activan esquemas de acción que provocan violencia y represión de las conductas agresivas o violentas que el mismo dispositivo de seguridad y control muchas veces genera. La cotidianidad en los contextos de encierro configura una rutina diaria, administrada formalmente por medio de una lógica de convivencia interna,
en la cual rigen reglas propias que moldean intercambios humanos dentro de la cultura carcelaria. La cárcel representa la construcción imaginaria de garantizar que el sujeto acceda a una comprensión racional de su acto y la gravedad del mismo. Bien, en este punto, bueno, corto, como dijo Jerónimo, historizó cómo se fueron administrando también formalmente los equipos profesionales dentro de la cárcel. Yo desde mi ingreso, desde 2006 hasta el 2017, formé parte de equipos de acompañamiento en diferentes unidades, desde la unidad 1 de Coronda hasta todas las del sur de la provincia. En diciembre del 2017, yo formando parte de un equipo de acompañamiento, que en ese momento estaba en la unidad 3, fui convocada a pasar a pertenecer o a colaborar o a prestar funciones al denominado organismo técnico criminológico, que vuelve a designarse, o sea, es como una repetición de nombres. Jerónimo ubicó hace un rato en la regrediente, estamos los OTC, y verdaderamente los OTC, los que formamos parte de OTC, somos el malo de la película. Cuando llegamos a la cárcel a entrevistar, tenemos esa, ahí viene OTC, ¿qué hay que decir? ¿Por qué? Nosotros dependemos, también somos un equipo interdisciplinario, no tenemos un lugar estable en una unidad penitenciaria, estamos geográficamente ubicados en otro lugar y recorremos las cárceles en forma itinerante, de acuerdo a una agenda de casos que se van armando, en los cuales nosotros recorremos en forma itinerante las diversas cárceles, entrevistando a sujetos condenados que están en tiempo o tienen pedidos de las instancias superiores de la progresividad de la pena. Esto es, periodo de prueba, salidas transitorias, ampliación de salidas transitorias y libertades condicionales o asistidas. Nuestro trabajo, yo digo el malo de la película porque anoté esto de que cuando Laura situaba que en los dispositivos del DIS no era necesario hablar todo el tiempo de la causa jurídica, nosotros vamos a hablar de la causa jurídica en forma especialmente con esos sujetos. Tampoco yo digo el malo de la película para darle un poco de humor, pero en realidad tenemos entrevistas en las cuales relevamos cuestiones muy puntuales. Son entrevistas semidirigidas, para lo cual nosotros la información que nos aportan los equipos de acompañamiento es fundamental, porque nosotros vamos a atender a un sujeto del cual quizá es la primera vez que vemos, entonces tenemos toda la información que manda el equipo de cárcel, con lo que tiene, con lo que puede y con los recursos que cuenta, y a partir de ahí hacemos entrevistas que las entrevistas tienen el carácter de semidirigidas, o sea, por momentos son abiertas, pero hay un pedido puntual, porque nosotros, los psicólogos que pertenecemos al organismo técnico criminológico, somos los encargados de informar, a través de un informe criminológico, especialmente el área de psicología. O sea, ¿qué pasa con ese sujeto o qué lectura podemos hacer desde el área de psicología? Con lo cual es una tarea que requiere mucho tiempo de elaboración en la escritura, porque hay siempre un pedido por parte de la esfera judicial
de que pareciera, como decían los chicos, o también Jerónimo, pareciera que el psicólogo es el que tiene que dar la posta, si está en condiciones, si tiene las herramientas, si es riesgoso, si va a ser peligroso, si va a reincidir. Bueno, imposibles, de respuestas de carácter imposible. Y estamos, verdaderamente nos genera un debate permanente entre qué informar, qué evaluar, cómo responder a estos pedidos judiciales, cómo responderlos sin caer en diagnósticos de peligrosidad, que es lo que implícitamente se pide. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para informar todo eso? Bueno, nosotros son cuestiones que discutimos diariamente con las colegas. Nos hemos planteado algunos aspectos subjetivos que tratamos de indagar en la entrevista. Por eso las entrevistas suelen ser largas, extensas. Tratamos de indagar, por ejemplo, yo voy a decir algunos, también esto es en base a lo que surja como elemento relevante en la entrevista, pero bueno, hay cosas que no obviamos preguntar, o sea, de preguntar o ir directamente al grano. Bueno, en esto nosotros tratamos de indagar el diseño del componente penal en su historia de vida, si es primario en condena, si es reincidente, la edad, si estuvo anteriormente incluido en etapas de la progresividad de la pena, si las cumplió o no, por qué, qué pasó. El grado de responsabilidad, sí, lo preguntamos, lo evaluamos, preguntamos abiertamente, o por lo menos yo voy a hablar por mí, porque yo estoy hablando como si todos los psicólogos entrevistáramos al unísono, y no es así. Pero sí, en esto es justamente, sí, los requisitos objetivos de estar cumplimentando la pena en una cárcel son suficientes para llegar a una opinión o a la conformación de un informe psicológico. Basta con que tenga los requisitos objetivos, tiempo, conducta, para acceder a salidas transitorias. ¿Es suficiente con eso? Porque si fuera suficiente con que haya abogados en la cárcel, ya está. Ya estaría garantizado. Bueno, no es suficiente. Entonces, bueno, en este intento de indagar aspectos subjetivos, hay algo que por lo menos a mí me interesa conversar en las entrevistas. ¿Qué es esto? Que a ese sujeto que lleva detenido determinado tiempo, que tiene los objetivos, que cumple con el requisito legal, ¿qué pudo hacer con eso? Yo pregunto abiertamente, en este tiempo, ¿qué pensaste? ¿Qué reflexionaste? ¿Te preguntaste por qué estás acá? ¿O qué cosas incidieron para que estén acá? ¿Qué marcas? La historia. Me parece que la historización o indagar sobre la historización permite pensar en un contexto de surgimiento de este sujeto en el cual el sistema penal estuvo presente en un determinado momento de su vida y no en otro, por ejemplo. Eso es algo de lo que nosotros indagamos. A esto lo traducimos con posicionamiento subjetivo, que decíamos en el auto, no es un reposicionamiento subjetivo, porque si le ponemos el re, caemos el riesgo de la rehabilitación, la reinserción. No, es el posicionamiento subjetivo. Puede ser uno, puede ser otro. Es particular, es caso por caso. No podemos hacer una lectura totalizante de que todos los sujetos que habitan en la cárcel tienen un posicionamiento subjetivo renegatorio o que se excusa o que deposita responsabilidades en otros. No, no todos, algunos sí.
Pero también esto es importante cuando nosotros entrevistamos para diferentes pedidos. Bueno, hay cosas que prestamos especial atención en las condiciones sociofamiliares. ¿Cuál es el contexto al que el interno, como le decimos, interno, tiene posibilidades de egresar? ¿Hay condiciones? ¿Qué condiciones de posibilidad hay en ese contexto? Suele ser, generalmente es el mismo del cual salió o egresó para entrar a otro contexto de encierro. Pero bueno, porque si no caeríamos en que si egresó de ese mismo contexto y va a volver a ese mismo contexto, va a volver a la... Entonces, no, tampoco sería importante nuestra presencia ahí. Tratamos de también historizar este contexto y sobre todo las condiciones de posibilidad que tiene, que existen, qué indicadores hay, cuáles son las perspectivas que nosotros vemos o no vemos. Pueden estar o pueden no estar. Y es cierto que la mayoría de las veces no están, son pocas, son escasas o son limitadas. Y también en esto de pronóstico, que es una palabra que siempre cuando llega un pedido de pronóstico temblamos, porque es como una especie de invitarnos a hacer futurología, el pronóstico del tiempo, el clima. Pronóstico interdisciplinario, pensamos nosotros. Hablamos de esto, de un pronóstico interdisciplinario. ¿Qué es? Es un análisis que abarca la mayor cantidad de elementos posibles a la hora de evaluar o de pensar o de reflexionar o de indagar acerca de este sujeto condenado por determinados delitos. Por eso el pronóstico interdisciplinario, como lo llamamos, participa el área de trabajo social, el área, cuando es posible, ocupacional, el área jurídica, por supuesto. El área jurídica, nunca no puede estar. Y bueno, nuestras reflexiones son las que yo ya vengo diciendo. ¿Desde dónde emerge ese sujeto? También en la diversidad de delitos. Hay delitos que tienen complejidades completamente diferentes entre sí. Eso es algo que al menos no lo podemos obviar. Los delitos especialmente delicados, los delitos contra la integridad sexual. Trabajar y escuchar a estos sujetos es complejo, porque yo hace 13 años que estoy dentro del servicio penitenciario, muy pocas veces escuché una posición reflexiva o asumiendo cierta responsabilidad. Pero, contrariamente, estos sujetos son los que tienen una conducta intachable al interior de la cárcel. Son buenos presos, se portan bien, no pelean, no tienen sanciones. Entonces, rápidamente alcanzan el requisito objetivo de tiempo y de conducta. Entonces, están siempre evaluándose para salidas transitorias, libertad. Otra de las cosas que tratamos de poner en juego es esto de la verdad jurídica y la verdad subjetiva. Yo, la última entrevista, ayer estuve en Piñero entrevistando y justamente yo pensaba esto, nos encontramos con al menos dos verdades. La jurídica, que está descrita en el testimonio de sentencia, y la subjetiva, que es el asentimiento de esta verdad que el sujeto hace. Bueno, ayer un interno me decía, el único que sabe lo que pasó fui yo. Bueno, y ahí yo decía, claro, sí, pero vos sabés lo que pasó.
el testimonio de sentencia dice una cosa, en esta entrevista surge otra. Bueno, ¿cómo se conjuga todo eso a la hora de informar? ¿Qué informamos? ¿Cuál es no la tengo yo la respuesta, la elaboro en cada caso en particular. Lo mismo pasa con los delitos de violencia de género. Son sujetos muy parecidos. Generalmente en pabellones evangélicos. Sí, generalmente son la cárcel dentro de la cárcel, los pabellones de iglesia. Bueno, yo de esto cuento un caso y cierro para abrir el debate. Un interno detenido en unidad 3 por un delito de violencia de género. La mujer creó, a partir de lo que le pasó, la Fundación Rosalía, que es una de las fundaciones de Rosario que trabaja con violencia de género. Fue sobreviviente porque recibió el impacto de 7 tiros y no murió. Bueno, esta persona, el autor de este delito, yo lo atiendo desde que es procesado. Hace aproximadamente 6 años que lo vengo escuchando desde los equipos de acompañamiento y ahora desde OTC, que está para salidas transitorias. En la última entrevista, luego de 6 años, conversando nuevamente, la pregunta y qué piensa y que reflexionase, cómo piensa que puede estar la víctima, me dijo que la única víctima en esto era él, porque había sido cornudo, por el movimiento feminista que incitaba a las mujeres a serle infieles a los hombres. Bueno, y ahí, si bien es terrible, porque él mismo me decía, con esto me estoy hundiendo. Yo no creí necesario informar acerca de eso, sino en ese momento fue lo que con esto verdaderamente cierro, de que a veces en las entrevistas nuestras, que somos los malos de la película, porque evaluamos cosas así, y a veces creen que tienen que decir cosas que les van a favorecer y que quizá no nos demos cuenta y nos terminamos dando cuenta, pero no importa eso. Yo hablo de que hay casos en que en estas entrevistas, que son a veces por única vez, o no, o a veces llevan más, a veces hay efectos de intervención. Por ejemplo, en este caso puntual, que es gravísimo lo que dijo, es gravísimo el lugar de la mujer, fueron gravísimas las cosas que me dijo a mí, es como que le saltó la ficha, algo cayó en esa entrevista, algo dijo. Terminó diciendo que no entendía nada del feminismo, que la verdad no estaba informado de nada, que nunca había hablado de esto con nadie. Bueno, en ese momento yo creo que esa entrevista tuvo un efecto de intervención, porque a partir de ahí yo le sugerí una derivación al DIS. O sea, le dije que era necesario que él hablara de estas cosas y las despejara, las pensara, las pusiera sobre la mesa, las conversara con alguien que estuviera dispuesto a escucharlo también. Bueno, eso fue un acuerdo que se llegó a partir de escuchar cosas tremendas. Yo tuve que informar de esto, yo lo tuve que informar. Bueno, no era necesario entrar en detalles, pero sí, la conclusión fue que era prudente que en un espacio donde pudiera ser escuchado de otra forma, que en la cárcel no estaba encontrando. Entonces, bueno, esto es lo que estos elementos que parecieran ser descriptivos, a veces generan efectos de intervención más allá de nuestra instancia de OTC. Que no es un dispositivo clínico, no es un dispositivo de acompañamiento, no se sabe qué es, pero es. Y bueno,
lo que es nos permite efectuar, en algunos casos, derivaciones, o al DIS, o al área psicología de LEARS, para, bueno, abordar casos que vemos, intuimos, creemos que necesitan otro abordaje. Bueno, yo finalizo acá y esperamos las preguntas.